Muy bienvenidos de nuevo, mis queridos hermanos, a este proyecto de lectura de la Biblia, a este proyecto que nos permite poder consolidar el conocimiento sobre los primeros momentos, los primeros años de la expansión del Evangelio, cuando salió de Jerusalén y fue hasta lo último de la tierra, como nos menciona Hechos capítulo 1, versículo 8. Y todo eso es la obra del Espíritu Santo, la misma que inspiró a Lucas a que escribiera el libro, narrando esas historias maravillosas de cómo los primeros creyentes vivían en un mundo real, en un mundo con dificultades, en un mundo como pueda ser el tuyo y el mío, cada vez que hablamos del Evangelio de Jesús. La llegada del Espíritu, como nos narra el capítulo 2 de Hechos del Espíritu, es el comienzo de la promesa que Jesús había hecho en el aposento alto el mismo día que murió. Habían pasado 50 días y era el momento de que se empezara a compartir la llegada del reino, la llegada del reino de Dios. Dios no descansa de amarnos siempre. El primer gran objetivo de Dios para nosotros es precisamente amarnos para que podamos tener una preciosa experiencia a pesar de las dificultades. Seguimos en Jerusalén, seguimos pues con la visita de Pablo a la capital que había sido el comienzo de la era, el comienzo de la predicación del Evangelio. Permitidme recordar dos versículos del apartado de ayer para que podamos situarnos directamente en las consecuencias de la situación que Pablo va a vivir hoy. Recordando, damos hacia atrás y tenemos, y cuando llegó a las gradas, viste que fue sacado por el tumulto, fue llevado, tuvo que ser llevado en vilo por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo le seguía gritando, quita, quita, quita a este. El programa de hoy va desde 21:37 a 22:5. Es verdad que no vamos a poder terminar la historia de Pablo y su discurso por la longitud, pero nos va a servir exactamente igual para poder tener una experiencia de fe y recordar cuál es el testimonio con el cual Pablo abre su discurso, que terminaremos en programas posteriores. Pablo sigue estando en Jerusalén y Pablo pide hablar directamente con la comunidad que le gritaban y decían insultos contra él. Una vez entrada en la fortaleza, Pablo dice al tribuno, ¿me permites decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Y eso, porque al militar le estaba hablando en griego, eso le hizo al tribuno, a ese funcionario del gobierno, del imperio, le hizo pensar en un revolucionario griego que estuvo moviendo las masas de un lado a otro y que trajo muchísimos problemas al imperio. Por eso le hace la pregunta que llama nuestra atención en este momento.
¿no eres tú entonces el egipcio que levantó una sedición hace algún tiempo y sacó al desierto a 4.000 hombres de los sicarios? Pablo respondió. No le responde ni sí ni no, sino que le responde exactamente donde él quería llevar directamente a esta persona. Y ciertamente, yo soy judío. ¿Veis que Pablo no se identifica con lo que el cristianismo fue a lo largo de la Edad Media? Él dice, yo soy, habla en presente, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no pequeña, con lo cual le daba un cierto rango, le daba una cierta importancia. Ahora te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo una señal con la mano, una señal para que le escucharan, para llamar la atención. Hecho un gran silencio, se dirigió a ellos en hebreo, con lo cual contestaba a la pregunta, ¿no eres tú aquel egipcio de habla griega? Y Pablo se dirigió en su discurso en el idioma de la Biblia, en el idioma que se utilizaba en las sinagogas. Varones, hermanos y padres. Es decir, está hablando de los ancianos, está hablando del Sanedrín, de los dirigentes religiosos, que eran ahora sí los que incitaban al pueblo en contra de los del camino, es decir, de los seguidores de Jesús. Varones, hermanos y padres. Es decir, se refiere a los ancianos, aquellos que ostentaban la representación del pueblo. Oíd ahora mi defensa. La defensa tiene que ver con parte de su historia, antes de encontrarse con Jesús. Y nos vamos a centrar en ella como reflexión para el programa de hoy. Y en programas sucesivos iremos viendo cómo desarrolla Pablo este precioso mensaje, esta preciosa capacidad que tenía de comunicar Jesús, a ese Jesús que lo llamó en el camino de Damasco, a ese mismo Jesús que te ha llamado y que me ha llamado a mí y que configura hoy nuestra forma de ser, de pensar. ¿Cómo me gusta cuando os llamo por teléfono? Que terminemos hablando de la Biblia, que recitemos textos de memoria, que tengamos la capacidad de poder entender claramente cuál es el mensaje de Dios y cuán importante es Jesús en nuestra vida. Hay un refrán que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Igual que con todos esos miembros de la comunidad que tengo posibilidad de entrar en contacto con ellos, que le sale la Biblia, los textos, como una expresión natural de su existencia. Y aún no tienes esa oportunidad. Yo te invito a que, tomando el ejemplo de Pablo y de otros hermanos nuestros en la actualidad, sepamos explicar la Biblia y sepamos compartir con otros el mensaje de salvación de parte de nuestro Dios. Continuamos. Dice, oyendo entonces que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. En principio ya no era un traidor gentil, ya no era aquel que había introducido en el templo a gentiles, ya no era el revolucionario político. Y les dice, yo soy varón judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado
en esta ciudad, criado en Jerusalén. Pablo hablaba latín, hablaba griego, hablaba arameo, hablaba hebreo. Y va a presentar sus cartas de identidad para atraer la atención de sus compatriotas al mensaje que él va a enseñarles sobre Jesús. Y además añade uno de los grandes títulos nobiliarios de la época, educado a los pies de Gamaliel. Es una expresión muy hebrea. Educado a los pies de Gamaliel significa haber estado bajo la protección de Gamaliel durante el periodo de formación. Pablo era rabino, Pablo pertenecía al Sanedrín, Pablo era una persona que había vivido intensamente la fe de sus padres y que ahora va a hacer un llamado a esos padres que acepten a Jesús sin abandonar todo aquello que había sido su historia, su cultura, la presencia de Dios entre ellos, pero en la nueva dimensión inaugurada por Jesús. Y sigue con su currículum vitae. Dice, a los pies de Gamaliel, conforme a la rigidez de la ley de nuestros padres. Siendo tan celoso de Dios como todos lo sois hoy. Y le recuerda su trayectoria. Yo perseguí a muerte este camino. Y anteriormente, el libro de los Hechos habló de los del camino. Pero ahora Pablo, si os dais cuenta, en la frase, él se incluye directamente. Él es miembro de lo del camino. Él predica, enseña, lleva a las personas a los pies del Maestro. Qué historia más bonita, los del camino. Dice, atando y entregando en cárceles a varones y también a mujeres, como también me es testigo el sumo sacerdote y todo el concilio de ancianos, pues de ellos recibí cartas para los hermanos en Damasco y viajaba allá y traerá atados a Jerusalén, incluso a los que había allí, a fin de que fuesen castigados. Como ya hemos dicho en programas anteriores, hay una diferencia fundamental entre la religión bíblica y todos los tipos de religión, sean paganas o no, que están basadas en filosofías humanas, en conceptos puramente humanos. Si recordamos a Daniel y sus compañeros, fueron echados en el horno de fuego porque no obedecieron a las divinidades de Babilonia. Y al igual que ellos, ahora, los que eran los descendientes de David, los descendientes de Daniel, a través de la familia de Judá, ahora eran ellos mismos los que ejecutaban el castigo para aquellos que no respetaban sus tradiciones. La historia se repetía. Y como hemos leído en alguna ocasión en el libro de Daniel, la historia de la persecución contra los que piensan de otra manera no ha parado nunca. Continúa siendo la forma de relación entre los creyentes. Y Pablo va a concluir esta parte de su currículum vitae. Dice, y viajaba ya y atraerá atados a Jerusalén, incluso a los que había allí, a fin de que fueran castigados. Me impresiona muchísimo cómo Pablo es capaz de relatar los errores del pasado a la luz de la nueva vida en Cristo. Mis hermanos, tenemos que vivir la experiencia de Jesús. El plan de Dios no es que tengamos que pagar por nuestros errores. El plan de Dios es
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una promesa del Espíritu a través de Jesús. Y por tus errores no tienes que pagar. Por tus errores y por los míos tenemos que presentarnos cada día delante de nuestro Dios a través de Jesucristo. Qué bonita la experiencia. Y Pablo va a continuar. Será el siguiente tema. Va a continuar hablando de su pasado. Va a hablar de su expectativa con Jesús. Y va a hablar de su presente una vez que aceptó el llamado de Jesús para su vida. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo cada día. Aceptar el llamado de Jesús. No pierdas la oportunidad en este día, cuando está acabando, de volver a entregar tu vida a Jesús, de buscar las prioridades, de aprender textos, de compartir textos. Finalmente, es la misión para que ahora, en el siglo XXI, el mensaje de salvación pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y seguimos caminando juntos. Nos encontramos después de la oración en el siguiente programa. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, te agradecemos, Señor, que tú diriges nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner nuestro libre albedrío en tus manos para ser testimonio tuyo a las naciones. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, que nuestras oraciones en este día puedan llegar hasta el trono de tu gracia. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús.